Aleluya, gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta mañana, ¿cierto? Agradecemos primero que nada, ¿cierto? A nuestro Dios que tenemos, siempre lo digo y lo sostengo, que es un privilegio de parte del Señor de poder ser sus hijos. La palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él nos dio la autoridad. Eso es algo tan grande, eso es algo tan maravilloso, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y también en esta mañana quiero invitar a toda aquella persona que quiera tener realmente esa validación de parte de Dios, a que pueda sumarse también, ¿cierto? Y pueda ser reconocido ante el cielo como un hijo de Dios. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta mañana le doy la cordial bienvenida a los hermanos, ¿cierto?, que van a ser parte de esta transmisión, como también a aquellos amigos también que de una u otra manera van a poder tener la bendición de parte del Señor de poder ver este video. Agradecemos al Señor porque hemos tenido muy buena referencia de la palabra del Señor, ya que han llegado a muchas personas y vuelvo a reiterar, agradezco a los hermanos, ¿cierto? Y también amigos que de una u otra manera han podido compartir este evangelio, proclamar esta palabra del Señor. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No especificó en qué tiempo, en qué época, bajo qué circunstancia, bajo qué situación, no. Simplemente id por todo el mundo. Claramente esta es una forma, este es un medio de poder anunciar, de poder proclamar el evangelio. Le doy la cordial bienvenida a mis hermanos que están en este momento, ¿cierto? Aquí en la transmisión. Gracias al Señor porque creo que Dios es bueno y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, de estar en este momento realizando esta transmisión desde nuestro hogar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor. Todos sean muy bienvenidos, ¿cierto?, a esta casa de Dios, a esta puerta del cielo, a este servicio en línea. Le damos la cariñosa bienvenida. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿cierto? Y como le decía en otras ocasiones, por favor ayúdeme a predicar el evangelio, comparta esta palabra, comparta. Hay gente que la necesita, hay gente que está afligida, hay gente que está desesperada, hay gente que está realmente atrapada en alguna situación interior y una palabra es suficiente para que sus vidas sean transformadas y sean cambiadas. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más. Y en esta mañana, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Dios, quiero que podamos compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del verso 1 adelante. Esta es una epístola, ¿cierto?, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipo. Libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 1 adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso, maravilloso, glorioso, eterno de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual dices en tu palabra, Señor, que tienes toda complacencia. En esta hora, Señor, queremos, Dios mío, hablar de esta tu palabra. Ya esta palabra ha sido leída, ya ha sido hablada, Señor, y ya esta palabra, Señor, está tomando una ubicación, está tomando un lugar, Señor, en los corazones, en las vidas. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que me puedas dar la gracia, me puedas dar el favor, me puedas dar el conocimiento, el entendimiento y también la revelación de esta palabra, Dios mío, y que por ella seamos bendecidos, seamos fortalecidos. Gracias, Señor, por mis hermanos que en esta hora están, Dios mío, participando de esta transmisión, como también por aquellos que van a ver, Dios mío, en su momento este video, Dios mío, el cual quedará a disposición. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora de la mañana, ¿cierto? Como decía hace un momento, creo que es un privilegio de parte del Señor poder ser portadores de esta palabra, poder cargar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. La Biblia dice que no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Usted y yo necesitamos este alimento. Usted y yo necesitamos una palabra de vida, una palabra de esperanza. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, la cual penetra hasta lo más profundo. Espero que en esta mañana esta palabra pueda realmente causar algo en nuestras vidas, causar algo en nuestros corazones. Esta es una palabra, mis amados hermanos y amigos, una palabra que es realmente muy especial. ¿Por qué razones es especial? Porque aquí nos muestra realmente que lo que Jesús tuvo que padecer por causa de usted y por causa de mí. El apóstol Pablo, aquí enseñando a la iglesia de Filipo, uno de sus deseos y uno de sus anhelos era de que, y dice, por tanto, dice, si alguna consolación, verso 1 de Filipenses capítulo 2, verso 1, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. ¿Cuál era el gozo? ¿Cuál era el deseo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Ese es el sentir que realmente el apóstol Pablo quería que pudiera haber en la iglesia, era, cierto, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros somos un cuerpo y cada miembro somos parte del cuerpo. Y cada miembro necesitamos, ¿cierto?, funcionar de acuerdo al cuerpo. No podemos hacerlo en forma independiente. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superior al mismo. Ese es el concepto que nosotros debemos tener de nuestros hermanos. Siempre debemos pensar que nuestro hermano es mejor que nosotros. Dice, teniendo, ¿cierto?, como superior a él mismo. Siempre usted tiene que pensar que su hermano es mejor que usted.
Pero a lo que quiero llegar en esta hora, que vamos a ir, digamos, un poco estudiando esto, dice en el versículo 4, es una palabra realmente maravillosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí quiero un poco entrar, ¿cierto?, a este terreno, a este ámbito, Señor, en el cual el Señor Jesucristo, el cual fue su pensar, el cual fue su hablar y cuál fue su proceder. Por eso que el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros, es decir, en usted y en mí, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros nos vamos un poco y investigamos, ¿cierto?, realmente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que puede haber este sentir, nos está diciendo que debemos realmente pensar, hablar y actuar de la manera en que Jesucristo lo hizo. Ese es el sentir que realmente el apóstol quería que estuviese en la iglesia, en la cual nos está diciendo el Señor que debemos pensar, hablar y actuar de la manera que Cristo Jesús lo hizo. Por eso que dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía haberle dicho al Padre, Padre, envía a otro. Padre, yo no quiero ocupar ese lugar porque el cual siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús, mis amados hermanos y amigos, estaba dispuesto a dejarlo todo. Y Él lo dejó todo. Y cuando hablamos que lo dejó todo, estamos diciendo, Jesús renunció. ¿A qué renunció? Renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad, a su esplendor. Y todo eso lo hizo por nosotros. Por eso que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad, a su esplendor, y todo eso lo hizo por nosotros. Y el apóstol le dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestra posición? ¿Estamos dispuestos a despojarnos a sí mismos? ¿Estamos dispuestos a tomar el lugar de otra persona? ¿Estamos dispuestos a asumir la culpa de un tercero? Jesús asumió su culpa, Jesús asumió mi culpa, su pecado suyo, y mi pecado fue sobre Él cuando Él no tenía parte ni arte en esto. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad, a su esplendor, y todo lo hizo por nosotros. El unigénito Hijo de Dios tomó un lugar que no le correspondía, padeció lo que no debía haber padecido, pasó por lo que no tenía que haber pasado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué difícil cosa. Qué difícil cosa nos pide Dios, sobre todo en estos tiempos. Tiempos en los cuales el hombre no está dispuesto realmente a despojarse de sí mismo, a dejar lo que quiere, a lo que desea, lo que anhela, a negarse a sí mismo. También Jesucristo no solamente renunció a aquellas cosas, sino que también el cual siendo también Dios, Él renunció a muchas cosas que realmente
Él llevaba en su vida, renunció a su omnipotencia. Él era un Dios todopoderoso, Él es un Dios todopoderoso. Renunció a su omnisciencia, que todo lo sabe, a su omnipresencia, que está en todo lugar. Por eso que dice esta palabra que se despojó a sí mismo. Y si seguimos leyendo, dice aquí, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe usted realmente lo que significa la palabra siervo? Ser siervo significa vivir en dependencia de otros, sin tener libertad. En la época del Nuevo Testamento, un siervo era un esclavo que llevaba una vida extremadamente sencilla, llena de privaciones, marcadas por el trabajo y el servicio. Jesucristo fue el siervo perfecto. Dice, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Esa era la vida del siervo. Una vida restringida, una vida privada. Esa era la vida del siervo. Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice, tomando forma de siervo. Mire cómo Él bajó, mire cómo Él se despojó. Bendito sea nuestro Dios. Qué difícil es para nosotros poder entender que usted y yo fuimos llamados por Dios con un propósito para tomar la condición de siervo. Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted está buscando un referente en su vida, si usted está buscando en su vida en quién inspirarse, en quién realmente enfocarse, aquí tiene a Jesucristo. Tremendo ejemplo de vida. Y esto todo lo ejecutó y lo llevó a cabo como hombre. Dice Juan, el verbo se hizo carne. Jesús vino en condición de hombre. En el libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció el pecado como hombre. Él venció el pecado en la misma condición suya y en la misma condición mía. ¿Para qué lo dejó así? Para establecernos que sí podemos ir contra el pecado, que sí podemos negarnos a sí mismos, que sí podemos cumplir su propósito. Bendito sea nuestro Dios. Ser siervo significa vivir en dependencia de otros, sin tener libertad. Un siervo era un esclavo que llevaba una vida extremadamente sencilla, llena de privaciones marcadas por el trabajo y el servicio. Jesucristo fue el siervo perfecto. Y si usted lee el libro de Isaías en el capítulo 53, ahí Isaías comienza realmente a relatar cuál sería realmente la experiencia que Jesús tendría cuando sería llevado a aquel madero de cruz. Si buscamos el libro de Isaías en el capítulo 53, nos encontramos que Isaías realmente lo describe. Y dice el versículo 3 del libro de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentando en quebranto, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar, mi hermano. Bendito sea nuestro Dios. La historia dice que la crucifixión era un método de ejecución utilizado por los romanos para castigar a los esclavos y extranjeros. A las víctimas desnudas se les colgaba hasta morir en un travesaño, sobre un poste, como espectáculo público. No se dañaba ningún órgano vital y la muerte era una lenta agonía. Antes de la crucifixión, la víctima había sido azotada, obligada a llevar travesaño al sitio de la ejecución.
La crucifixión de Jesucristo siguió el mismo orden. No hubo ninguna modificación. No hubo ninguna consideración en cuanto a Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo siguió el mismo orden. Jesús fue contado con los pecadores. ¿Quién eran las personas que eran llevadas a aquel madero de cruz? Eran personas que habían transgredido las leyes, eran hombres malhechores, eran hombres, como decimos en estos tiempos, eran verdaderos delincuentes. Y mire que Jesús tuvo que tomar esa posición, tuvo que estar realmente en la misma categoría de aquellos hombres. Por causa de usted, por causa de mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que dice la Biblia que más Dios mostró su amor para con nosotros. Porque el amor no se habla, el amor se demuestra, el amor se practica. El amor se expresa a través de un gesto que es verídico, genuino. Mas Dios mostró su amor para con nosotros. Nosotros solamente muchas veces conocemos la palabra amor, pero no conocemos el ejercicio, no conocemos la práctica. Dice la Biblia, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿sabe usted realmente cuál es el significado de la palabra pecador? Literalmente la palabra pecador significa enemigo de Dios. Aún siendo enemigo de Dios, Cristo murió por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Aún siendo yo un pecador, aún siendo usted un pecador, aún él sabiendo que muchos le iban a rechazar, aún él sabiendo que muchos iban a ir tras de la mentira, que iban a creer más a la mentira que a la verdad, aún así, la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, y algunos se han aprovechado de eso, dice que aunque fuéramos infieles ante el Señor, ¿qué dice? Él permanece fiel. Bendito sea nuestro Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús manifestó esta disposición cuando oró en el Getsemaní, justo antes de la crucifixión, que dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la tuya. Ahí vemos dos partes en Jesús, la parte humana, la parte terrenal, carnal, y también vemos una parte espiritual. Dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pasa esto amargo, pasa esto difícil, como también muchas veces usted cuando se ve enfrentado a una copa de problemas, de dificultades, usted le dice: Señor, yo no puedo con esto, no puedo lidiar con esto, renuncio a seguir a tu camino, pero hay algo en su corazón que se llama Espíritu Santo y es que está dentro de usted, que está dentro de mí, y que le dice: Padre, pasa esta copa, pero dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, va en contra de su propia voluntad, va en contra de su propio deseo. Usted y yo debemos ir en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestro deseo, en contra de lo que nosotros queremos. Debemos negarnos a sí mismo como lo hizo Jesús. Dice que tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Desde ahí venció el pecado, desde ahí venció la maldad. En esa condición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Jesús vivió como siervo, sirviendo a los hombres de todas las capas. Bendito sea el Señor. Jesús vivió como un siervo, no vivió como Dios, sino como siervo, sirviendo a los hombres de todas las capas sociales, sin acepción de personas. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los prestigiosos y también a los marginados, ¿por qué no decirlo? Él no hizo excepción de personas. Muchas veces nosotros, sin darnos cuentas, a través de un gesto, de una mirada, de un pensamiento, sin necesidad de decirlo, sin necesidad de expresarlo, hacemos excepción de personas. Decimos: este sí, este no, este me agrada, este no me agrada. Usted y yo no estamos llamados a mirar bajo esa visión, bajo ese punto de vista. Bendito sea nuestro Dios.
sirviendo a los hombres de todas las capas sociales, sin acepción de personas, a los ricos, a los pobres, a los prestigiosos, como también a los marginados. Por eso que el apóstol Pablo dice, haya pues este sentir, donde en la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, recuérdese que en el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? A Jesús, le dijo al Espíritu Santo. Él tuvo en la creación. El Verbo se hizo carne. Fue como oveja llevado al matadero, dice Isaías. No abrió su boca delante de sus trasquiladores. Yo me pregunto en esta mañana, yo le pregunto a usted, mi amados hermanos, ¿podemos callar cuando se comete una injusticia contra nosotros? ¿O cuando se nos pasa por alto? ¿Vive realmente nosotros el sentir de Jesús? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La vuelvo a repetir, es una pregunta y usted tendrá la respuesta en su corazón. ¿Podemos callar cuando se comete una injusticia contra nosotros? ¿O cuando se nos pasa por alto? Dígame, ¿cuántas injusticias no cometieron con Jesús? ¿Cuántas injusticias no cometieron con el Maestro? ¿Cuántas veces no lo pasaron por alto? ¿Cuántas veces no se burlaron? ¿Cuántas veces no lo menoscabaron? ¿Acaso Él se pronunció al respecto? En una ocasión le dijeron, tú eres el rey de los judíos. Y Él le dijo, si tú lo dices. Y lo querían hacer hablar y Él calló. ¿Cuánto necesitamos tener esa condición? ¿Podemos callar cuando se cometió una injusticia contra nosotros? Yo digo que es muy difícil. Porque por lo general nos molestamos. Por lo general reaccionamos mal. Por lo general queremos buscar venganza. ¿Y dónde está ese amor líquido de Dios en nuestras vidas? Este es el amor líquido de Dios, este es el amor genuino, este es el amor verdadero de Dios para con nuestras vidas. ¿Podemos callar cuando se comete una injusticia contra nosotros? ¿O cuando se nos pasa por alto? Difícil cosa. Jesucristo fue atropellado literalmente, fue atropellado en sus derechos. Fue atropellado en lo que Él realmente quería exponer, en lo que Él realmente traía de parte del Padre, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Lo único que quería que esta humanidad fuese bendecida. Y en una ocasión dice que cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Como tú estás viendo a tu vecino, cómo miras a tu amigo, cómo miras a tu familia, cómo ves a tu prójimo, cómo ves al que está en las drogas, cómo ves al que está en el alcohol. Tienes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo tienes. Si no lo tienes, comienza ahora ya a decir, Señor, necesito tener ese espíritu de compasión. Dice que cuando Jesús miró las multitudes, fue indiferente. Hoy en día es difícil pedir aquello. Vivimos dentro de una sociedad que está complicada, que está infestada. El pensamiento del mundo al hombre lo aparta. El pensamiento del mundo nos aísla de Dios. El pensamiento del mundo nos extravía, nos lleva por un camino incorrecto. Estamos dentro de un mundo competitivo. Hoy en día nadie quiere ser menos en la vida. Y si tiene algo, quiere tener más y quiere tener más. Y Cristo Jesús dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Yo no estoy diciendo que usted no tenga algo material en su vida. Téngalo, pero sí no pierda la dirección de Dios en su corazón. No pierda la humildad, no pierda realmente ese temple, no pierda realmente este sentir que usted y yo fuimos llamados por el Señor con un propósito. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y sabes cómo lo demostró? Dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, lo da todo. Lo da todo. Pastor que no tiene ese pensamiento en su vida. Me refiero a un pastor de una iglesia, pastor que no piensa así, que no actúa así, es porque realmente tiene que plantearse
que algo no está bien en su vida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahí está la referencia. Ahí está el punto. Y el buen pastor, ¿qué dijo? Se lleva hablando, se lleva expresando. Da su vida por las ovejas. Jesús lo dio todo. Nos dio parte de Él, lo dio todo. Él quiere que tú y yo le demos todo. Toda nuestra vida. Los apóstoles, ellos se llamaban siervos de Jesucristo. Eran esclavos del Señor. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo vive para agradar a otro. Tú y yo debemos vivir para agradar a Dios. En todas las áreas de nuestras vidas. En todos los ámbitos de nuestras vidas tenemos que tener, como los esclavos tenían una dependencia de un tercero, usted y yo debemos tener dependencia, debemos depender de Dios en todo. No importa la crisis, no importa la enfermedad, usted y yo debemos depender de Dios. El salmista dijo, Jehová es mi pastor. ¿Pero qué significa decir Jehová es mi pastor? Para poder entender el significado, cuando decimos Jehová es mi pastor, estamos diciendo yo me debo a Él. Yo camino por Él, yo vivo por Él. Yo me levanto, yo me acuesto por Él. Jehová es mi pastor. Cuando tú y yo entendamos que Dios es nuestro pastor, es nuestro guía, el que nos orienta, dice, y nada me faltará. Bendito sea nuestro Dios. Qué ejemplo de mi Señor Jesucristo. Vivió como siervo sirviendo a los hombres. Llamó amigo a su traidor. Y eso está en Mateo capítulo 26, versículo 49. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, ¿cierto Judas? Y le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Llamó amigo a un traidor. ¿Estás dispuesto tú, mi hermano, a llamar amigo a aquel que te haya traicionado? Estamos dispuestos a llamar amigo a aquel que te haya dado con el puñal por la espalda. Estamos dispuestos a llamar amigo a aquel que te ha realmente defraudado. Jesús llamó amigo a su traidor. Mateo 26, verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó Judas. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Cuando él estaba muriendo en el madero de cruz, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo contra la humanidad? Dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Muchos sabemos que cuando nos hieren una mejilla, ¿qué tenés que hacer? Buscar venganza. Poner la otra, hermano. Pero debemos morir a sí mismos. Debemos morir al yo, debemos morir a nuestros deseos, debemos morir a lo que queremos, a lo que anhelamos. El apóstol Pablo dijo, más no vivo yo. Es decir, él en su voluntad había muerto, la voluntad de él ya no existía. Y dijo, más Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí en su plenitud, tú piensas como piensa Él, tú hablas como habla Él y tú actúas como Él actúa. Cuando tú te veas enfrentado a alguna dificultad en la vida, ya sea alguna calumnia, ya sea a lo mejor alguna ofensa, tú tienes que pensar como piensa Cristo. Tú tienes que decir cómo hubiese pensado Cristo ante esta situación, cómo hubiese hablado Cristo ante esta situación, cómo hubiese actuado ante esta situación. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pensar, actuar como Él actuó. Bendito sea nuestro Dios. Llamó amigo a su traidor. Qué difícil, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque cuando alguien nos hace un daño, queremos ir tras de la venganza. No tenemos la capacidad de perdonar. No tenemos la capacidad de realmente poner la otra mejilla. Bendito sea nuestro Dios. Hizo algunos actos de humildad. Esto refleja la humildad de Jesús. Por eso que dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de aquí, de corazón, no de apariencia. La humildad no puede estar fundamentada en una apariencia. No puedes tú y yo tener una cara de piedad y por dentro ser realmente otro.
No podemos tener dos personalidades, no podemos tener dos identidades en la vida. Usted y yo tenemos que tener una sola identidad, una identidad que ha sido dada por Dios. Usted tiene que saber quién es en Dios. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Dios, nosotros nos alegramos cuando alguien es bendecido, cuando Dios considera a alguien en la iglesia, en el ministerio. Usted no se va a inquietar, usted no va a buscar una posición de privilegio, usted no va a buscar nunca un protagonismo. Usted nunca va a buscar liderar, siempre va a querer ser un siervo, siempre va a querer ser alguien dependiente de Dios. Y dice que el Padre que ve en secreto recompensa en público. Hay mucha gente hoy en día que está preocupada porque el hermano está siendo usado por Dios, porque este está haciendo esto, esto otro. Aquí dice el apóstol Pablo, nada hagáis por vanagloria. La Biblia dice que algunos predican a Cristo por contienda y otros de buena voluntad. ¿Cómo usted y yo estamos predicando a Cristo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pregúntense. Yo le hablo a todos aquellos predicadores que están usando este medio, esta red social, ¿cierto?, para predicar el Evangelio. Y gloria al Señor porque estamos llegando a muchos lugares. Mucha gente realmente está siendo bendecida. Y no solamente cristiano, porque el enfoque principal es presentar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y se han conectado personas que no conocen al Señor. Y yo les hablo a ellos en esta hora de la mañana y les digo, mira todo lo que Jesús padeció por causa tuya. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, tú que eres realmente una persona que ha sido marginado por la sociedad, tú que te sientes aislado, tú que te sientes desplazado, Él también murió por ti. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo los mismos padecimientos que los tiene usted, tuvo las mismas necesidades. También encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, también se cansó del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Él también tuvo sed, él también tuvo hambre, él también se cansó, él tuvo la necesidad de orar al Padre, él tuvo realmente de decirle al Padre, pasa esta copa de mí, Señor, me veo sobrepasado. Me veo sobrepasado con esta dificultad, como usted y yo nos vemos muchas veces sobrepasados. Jesús se vio sobrepasado. Pasa esta copa de mí. Dice que cuando entró en esa oración, no fue una oración superficial como muchas veces hacemos nosotros y queremos cambiar la historia, queremos cambiar la crisis, queremos salir del problema, queremos salir de la dificultad. No, dice que su oración entró en una oración de agonía. ¿Sabe lo que tú realmente es orar en agonía? Y que dice que su sudor eran realmente verdaderas gotas de sangre, y empezó a orar fervientemente, y dice que vino un ángel y le fortaleció. Comienza a orar fervientemente, comienza a contar de hoy, a decirle, Señor, ayúdame porque no puedo, porque me cuesta, porque te necesito. Y no solamente cuando te encuentres en aprietos, porque el hombre tiende mucho a buscar a Dios cuando está en un aprieto, en una dificultad, se encuentra atrapado, ahí comienza a buscar de Dios. Pero una vez que sale del problema, ya comienza a relajarse, comienza realmente a volver a lo que era. Todos hablamos que estamos en una crisis, y de hecho lo estamos. Pero necesitamos intensificar nuestra comunión con Dios. No podemos estar perdiendo el tiempo en la vida. Mira el sacrificio de Jesucristo. Tómalo, considéralo. Esto es algo realmente extraordinario. Esto es algo maravilloso, saber que alguien tomó mi lugar. Tomó tu lugar, hermano. Si el que tenía que haber estado ahí era usted y yo. Dice que el castigo fue sobre él. Dice que el pecado de la humanidad fue sobre él. Lo acabábamos de leer en el libro de Isaías capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero. La oveja por lo general es un animal manso, ¿cierto? Es un animal quizás pasivo en esa área. Cuando usted y yo sea llevado al matadero, cuando usted sea llevado a alguna situación injustamente, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo Cristo.
Él también sintió hambre. En Lucas 4:2, ¿cierto? Lo leíamos el jueves pasado y hablábamos un poco acerca del ayuno y tomamos estos versículos. Dice, por 40 días era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Él no pasó por alto realmente el proceso, no pasó por alto realmente lo que usted y yo tenemos que hacer en la vida. Hizo tal cual como usted y yo hacemos. Tuvo hambre, tuvo sed. También lloró, así que no solamente lloras tú ni lloro yo, también Jesús lo hizo. En el Lucas 19:41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Ese es el amor líquido de Dios. Necesitamos ese bautismo de amor. Necesitamos ese bautismo de amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, mi hermano, nada debemos hacerlo por contienda o por vanagloria. Esto no es para competir con nadie. Esto es solamente para anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tener el sentir de Jesucristo es tener la misma actitud, mi hermano, que tuvo Cristo, aunque era Dios, aunque Él es todopoderoso, omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, todo lo sabe. Eso no lo consideró, eso no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta como algo a qué aferrarse. Con esto la Biblia nos está diciendo, con esto la palabra nos está diciendo en esta mañana que debemos pensar, hablar y actuar de la manera que Jesucristo lo hizo. ¿Cómo estás pensando, hermano? ¿Cómo estoy pensando yo? ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Cómo estoy actuando yo? Y quizás usted dirá, es que yo he pasado por muchos dolores en la vida. Sí, quizás lo ha pasado. Hay gente que ha pasado por muchos dolores en la vida, pero no han aprendido nada de esos dolores. Usted y yo tiene que ir aprendiendo de todo obstáculo de la vida. De ahí tiene que sacar una enseñanza, de ahí tiene que crecer espiritualmente, de ahí tiene que fortalecerse, porque muchas veces necesitamos fortalecernos. ¿De dónde? De la debilidad. El salmista dijo, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde tienes puesta tu esperanza? ¿De dónde viene tu socorro? Dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, la mar, la fuente de las aguas, el que te patrocina, el que está al frente tuyo, el que está realmente sobre ti, el que te está realmente cubriendo, es el que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Así que no te sientas solo. Amigo, si tú te encuentras solo, si te encuentras desesperado, si te encuentras atrapado, mira, Cristo murió por ti. Pagó un precio demasiado alto. Es un precio que lo reflejó con su vida. Se despojó. La palabra despojar significa desprenderse. ¿Se puede usted desprender? ¿Se puede usted desprender de su vida? ¿Se puede usted desprender de muchas cosas que realmente muchas veces nos impiden avanzar, nos impiden crecer? Para poder llegar donde Dios quiere que lleguemos, tenemos que despojarnos, tenemos que desprendernos de todo lo que nos aparta, de todo lo que no es grato delante de Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que nos cuesta. Debemos reconocer que nos cuesta. Despojar es desprenderse a sí mismo. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que estando en la condición de hombre, no como Dios, sino como hombre, el Verbo se hizo carne, vino en condición de hombre. Como recordamos en Hebreo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Dice que se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte. Dios no quiere una obediencia temporal en tu vida. Hay temporadas, ¿cierto?, en nosotros que somos muy obedientes a Dios, pero son temporadas. Jesús mostró una obediencia hasta la muerte.
y muerte de cruz, es decir, cumplió lo que el Padre le había encomendado. Tú y yo estamos llamados con un propósito, lo hemos dicho en otra oportunidad, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que anduviésemos en la luz, en la rectitud. Y Él obedeció y fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta cuando a Él se le ocurrió. No, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, es decir, cumplió a cabalidad el propósito de Dios en su vida como hombre, como humano. Eso te está diciendo que tú y yo podemos. Eso nos está diciendo que tú y yo sí podemos cumplir el propósito de Dios. No importa el tiempo, no importa las circunstancias de la vida. Dios no camina por circunstancias. Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Algunos no saben vivir en la abundancia. Algunos les ha hecho mal la abundancia. Se olvidaron de sus orígenes, se olvidaron de dónde se iniciaron, de dónde fue su génesis, para dónde partieron. Nunca tú y yo debemos olvidarnos de dónde partimos, quién éramos antes, quiénes somos hoy. Es por la gracia, es por la misericordia de Dios. La gracia de Dios es algo realmente especial. La gracia nos permite hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. Bajo la gracia de Dios podemos hacer. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dice que se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, cumplió a cabalidad la voluntad del Padre, le costó, Padre, pasa esta copa de mí. ¿Crees que no tuvo los mismos conflictos espirituales que tienes en tu vida? ¿Crees que no pasó a lo mejor por algún momento espiritual, a lo mejor en alguna decadencia espiritual? Sí, pero cómo Él forjó su vida, la forjó en la presencia del Señor. Pasa horas con Dios, pasa minutos con los hombres, porque cuando tú pasas horas con Dios en tu vida hay un gigante y ese es el Espíritu Santo, el cual se muestra en sus ámbitos como Él es un Dios todopoderoso. Sientes la fuerza como lo del búfalo y puedes decir: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. La oración de ayer no te va a servir para hoy, la oración de hoy no te sirve para mañana. A diario tienes que buscar fuerza, a diario tienes que buscar la fortaleza de Dios. Por eso que no hay convicción en la vida de los hombres, por eso que no saben dónde están parados ni para dónde van. La Biblia dice: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo que tú hagas para Dios, esperando o no esperando recibir algo de Él, Dios te va a recompensar. Y muchos dicen: yo no quiero una recompensa de Dios. Eso no tiene nada que ver con usted ni conmigo. Esto es un principio de Dios. Eso es algo que lo estableció así Dios. Y dice: por lo cual Dios también le saltó hasta los sumos. ¿Por qué? Porque Él se lo ganó. Porque gracias a ese crédito, gracias al mérito de Jesucristo, aquel crédito es de Jesús. Todo lo que nos trajo a nuestro favor, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros no solamente nos hemos quedado con la salvación, y eso es bueno y eso es maravilloso, somos salvos, vamos para el cielo, amén. Pero hay muchos aspectos más de Dios que tú y yo no conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no nos interesamos en buscarle. La sabiduría de Dios viene de dos formas. La sabiduría de Dios se manifiesta de dos maneras. Una es a través del estudio y de la experiencia. El estudio y la experiencia tienen que ir de la mano. Así como hablábamos el día jueves, la oración y el ayuno y la oración tienen que ir de la mano. La experiencia con el conocimiento, con el estudio tienen que ir de la mano, porque si tú te desprendes de la experiencia y solamente tienes una teoría de Dios, cuidado, la teoría nunca ha producido nada. La teoría nunca ha producido un milagro. La teoría nunca ha producido una sanidad. La teoría nunca ha producido un milagro. Nunca ha producido una liberación. Pero si tú unes el estudio, el conocimiento y la experiencia en Dios, eso va a producir. Vas a impactar vidas. Vas a impactar corazones. Realmente aférrate a Jesús. Aférrate a Cristo y comienza a decirle: Señor, yo quiero que tú a través de mí, no yo,
Yo no puedo impactarlo a usted ni usted a mí. Ni mi verdad lo cambia a usted, ni su verdad me cambia a mí. Pero sí la verdad de Cristo en mí lo cambia. Sí la verdad de Cristo en su vida me cambia mi vida. Dígale, Señor, yo quiero comenzar a impactar vidas. Yo quiero comenzar a impactar regiones. Piense como Dios, piense como reino, no piense como su cultura, no piense, si usted está en Ovalle, no piense como vallino, si yo estoy acá en la región de Valparaíso, en Quilpué, no debo pensar como quilpueño, debo pensar como piensa Dios, con una mentalidad de reino. Piense como piensa Dios. Dios piensa en grande. Dijo que las cosas que se ven fueron creadas de lo que no se veía. Llamó lo que no era como si fuese. Comienza a llamar lo que no es como si fuese ahora. Comienza a decir, mis hijos son bendecidos. Mi esposo es restaurado, es liberado. Comienza a llamar lo que no es como si fuese. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Tienes que unir el conocimiento con la experiencia, mi hermano, porque la experiencia te da impulso. Aleluya, la experiencia te empuja. El Espíritu Santo, ¿cómo te empuja? A través de lo que escuchaste de otro, no, de lo que tú viviste, de lo que tú experimentaste. Eso te da fuerza, eso te da vigor. Si Cristo te libró ayer, este Cristo glorificado, este Cristo resucitado, si te libró ayer, te va a librar hoy, te librará mañana, pero tienes que ponerte ahí en la línea de batalla. ¿Y sabes cuál es la línea de batalla? Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿sabes lo que hizo? No se fue, cierto, a entretenerse en otras cosas, sino que corrió. Dice que corrió a la línea de batalla. La línea de batalla, literalmente en el ámbito espiritual, escúchame bien, es en la oración, es en la comunión con Dios. David, ¿qué hizo? Tomó unas piedrecillas, ¿cierto?, del arroyo, la guardó en su saco pastoril. Miren, contra aquel gigante que era un hombre de experiencia, un hombre que había lidiado muchas batallas, tenía la experiencia. David solamente tenía a lo mejor una teoría, pero Dios tomó en él esa teoría, Él tomó en él ese ímpetu y lo proyectó, porque cuando Dios en tu vida hay un ímpetu, cuando en tu vida hay un deseo, hay un querer y no sabes cómo llegar a eso, el Espíritu Santo lo toma. Porque ve en ti que hay un hambre, porque ve en ti que hay una necesidad. Mi hermano, ten hambre de la presencia de Dios, ten hambre del Espíritu Santo, porque mientras más tengas hambre de Dios, más le vas a buscar. No te va a importar el frío, el calor, si tienes sueño, si tienes hambre, si estás cansado, si estás en la condición que estés. Eso se va a ir incrementando en la medida que tú vayas buscando. ¿Por qué vemos tanta pereza espiritual dentro de la iglesia? Yo mucho he escuchado gente, yo quiero esto otro, pero no están dispuestos a nada. David dice que corrió a la línea de batalla. Cuando desafió al Goliat, David realmente fue el Espíritu Santo en él. Dijo, este filisteo incircunciso. Dice que el pueblo de Israel estaba amedrentado, como muchos hoy en día están amedrentados por la pandemia. Yo no estoy diciendo ni estoy llamando a la imprudencia. No, mi hermano, usted sea prudente, usted acate lo que establece las leyes terrenales, las normas terrenales. Usted obedézcala en su totalidad, pero sí usted camine independiente a eso, camine confiado en Dios. Este filisteo incircunciso, el pueblo estaba realmente amedrentado. David lo miraron, ¿cierto? Lo menoscabaron, lo miraron en su condición. Este es un joven, ¿cuándo va a vencer a este Goliat que era un hombre de batalla? Le dijo, tú vienes a mí con espada, con ejército, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay un momento en que tú tienes que dejar realmente que Dios haga la obra. Tú tienes un límite, tú llegas hasta cierto tramo y de ahí para allá le corresponde a Dios. No, usted quiere hacerlo todo. Yo quiero hacerlo todo. No necesitas tú hacerlo todo. Tienes que dejar que Dios haga por ti. Tienes que dejar que el Espíritu Santo pelee por ti la buena batalla. Jesús dejó que el Espíritu de Dios, a través de él como hombre, pudiese pelear a través de él la buena batalla. Dice que cuando estaba ahí en el Getsemaní lloró y su sudor eran realmente gotas de sangre. Una oración intensa, una oración en la cual regó su corazón. Dice que vino un ángel y le fortaleció. Bendito sea el Señor.
Y se puso en pie y dijo, ya, es necesario que todo esto acontezca. Así es el hombre de Dios. No podemos excusarnos nosotros, decir, no, yo no puedo. Dice, por lo cual Dios, porque Dios dice que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Si no le estás buscando, no estés esperando recompensa. La Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar primero. Bendito sea nuestro Dios. Verso 9. Por lo cual Dios también le saltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Bendito sea el Señor. El término sumo es como algo por encima. Le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Le dio una posición como hombre, como humano. Le dio una posición, le dio un reconocimiento. Lo recompensó. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, créale que le hay. Y que Él, escúcheme hermano, Él es galardonador de ¿quiénes? Vuelvo a decir lo mismo, de los que le buscan. Si el hombre no tiene nada en su vida espiritual, si el hombre lleva 20, 30 años en el Evangelio y no ha aprendido nada en su vida, es porque no ha buscado realmente como debe hacerlo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En Jesús hay autoridad, hermano. Toma esa autoridad. Él te dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú hablas el nombre de Jesús tiene autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. El Padre le exaltó hasta lo sumo. El Padre quiere exaltarte. Dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece, cuidado, será humillado. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Toma este ejemplo. Si estás buscando un referente, si estás buscando en tu vida en quién inspirarte, si has visto a todos que han fallado y has dicho este no, este sí, este no, no. Mira a Cristo. Aquí está tu referente. Pone los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Hebreo dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? ¿Puesto los ojos en quién? No ponga los ojos en mí. No ponga los ojos en los hermanos. No ponga los ojos en los pastores. Ponga los ojos en Cristo. Él es perfecto. En usted y yo hay fallas, hay errores, hay falencias. Cristo es perfecto. Pone los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En Él. Ese es tu referente. Mira realmente este ejemplo de vida. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Quién eran los siervos? Un esclavo. ¿Quién era un esclavo? Una persona privada de los privilegios, una persona sencilla, una persona que vivía sencillamente. Yo no estoy diciendo que usted no tenga cosas materiales, no me malinterprete. Espero que Dios le dé mucho, pero espero que se lo dé Dios, que sea la añadidura de Dios. Hay dos diferencias de adquirir cosas en la vida, a través de nuestro esfuerzo y a través de una añadidura de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Cuando es a través de la añadidura de Dios, usted pasa muchas horas en la presencia de Dios y las cosas llegan así solas. Bendito sea el Señor. Yo no estoy diciendo que no tenga cosas materiales, pero sepa tenerlas. No pierda su origen, no pierda su inicio, no pierda su comienzo. Hay gente que le hizo mal lo material. Perdieron toda sensibilidad espiritual, no tienen ningún sentir, le da exactamente lo mismo lo que puede estar pasando otro. Y yo estoy totalmente de acuerdo, no importa que algunos a lo mejor digan muchas cosas de mí. Hoy en día muchas veces la iglesia no se le ve como un hermano, como una hermana, se le ve como un número. Y usted y yo no somos un número, hermano, en la iglesia. Usted somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Cristo pagó un precio por nosotros. Somos la iglesia, somos la novia, no somos un número, no somos una estadística. Quizá va a ser muy extremista lo que voy a decir. Usted y yo no somos un cliente en la iglesia. Ustedes somos hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Está usted de acuerdo, mi hermano? ¿Está usted de acuerdo como Cristo realmente pensó, Cristo habló y Cristo actuó?
Por eso que decía que el amor no se define en 4 palabras. Amor, todo podemos hablar de amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Volvamos a nuestros orígenes, pastores, volvamos a nuestros orígenes. Las almas son las principales. Las almas, lo demás es por añadidura. Hay muchos que han perdido el enfoque de Dios. Bendito sea el Señor. Siento la presencia de Dios. Sé lo que estoy hablando. Aunque yo vivo en estos lugares, yo estoy conectado en el Espíritu, yo puedo discernir, yo puedo percibir. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, lo da todo por la iglesia, todo por el pueblo. Se ha perdido ese enfoque. Hoy en día los hermanos son un número, son una estadística. Dice que Jesús, cuando miró las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cuánta gente en este momento está sufriendo? ¿Acaso no has visto la televisión? ¿No has visto los testimonios? Los testimonios desgarradores, hermano. Yo me he quebrado y digo, Señor, digo en este momento, Señor, podía haber sido yo, Señor. Podía haber sido usted, mi hermano. Mire cómo está en su casa. Está abrigadito, está bajo techo. Yo estoy aquí en mi hogar. No le falta nada, no me falta nada. Al contrario, Dios ha sido extremadamente bueno. Dios ha sacado de donde usted ni siquiera se imagina. Por eso que uno aprende a descansar en Dios. Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, a esta región, llegamos con las puras ganas, con los puros deseos, no sabíamos por dónde empezar. Pero Dios te provee, Dios saca de donde hay y pone donde no hay. Dios ha movido gente en este lugar que ni siquiera usted se imagina. Dios movió a los que no tenía que haber movido y a los que tenía que haber movido no se prestaron para eso. No se prestaron para eso. Dios trajo gente de otros lugares. Nunca me podré olvidar de un varón en esta ciudad de Quilpué, un varón, siempre yo digo, siempre hay que ayudar a la gente en forma desinteresada, nunca esperando algo a cambio. A ese varón yo en su momento lo ayudé, sin esperar nada a cambio. Ahí oré por él y eso nunca a él se le olvidó. En un momento mientras predicaba en la calle, ese varón llegó desesperado, afligido. De hecho, me quería pasar su cédula de identidad para que yo la trajese a mi hogar y pudiese orar por él. No, mi hermano, le dije, no es necesario eso. Venga para acá, y empecé a orar por él, le puse las manos. Ese varón fue quebrantado y eso le marcó su vida, le marcó su corazón. En el momento más difícil estuve ahí para ayudarle. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar con este testimonio. Y eso quedó ahí, ¿cierto? Yo también lo puse en oración. Porque aunque yo no la vea a la gente, aunque yo no la hable, no los llame, yo los tengo en oración. Porque esa es mi labor, esa es mi función. Y en una oportunidad, cuando llevamos poco tiempo acá en la región, llegamos a un cierto negocio a comprar algunas cosas, un negocio de barrio de acá del sector. Yo realmente no sabía dónde él vivía, porque uno en ese aspecto tiene que ser prudente, sino realmente dejar que la persona también pueda dar lugar a Dios. Y el varón, llegamos justo afuera de la casa de él sin darnos cuenta, y mi señora se bajó a comprar y yo me quedé en el auto. Y de repente se abre una puerta y sale el varón. Y me dice, pastor, hola, qué gusto, qué alegría verlo, ¿cómo está, hermano? Y tenía un problema, una dificultad. Yo no lo pensé 2 veces, le dije, hermano, ¿lo ayudo yo? Ya, pastor, y le solucioné el problema en el momento. Yo ya fui recompensado porque me sentí alegre, me sentí contento, y esa es mi recompensa, eso es lo que busco yo. Yo no estoy buscando aquí la parte económica, no. Y este varón realmente en ese momento me dijo, pastor, dijo, qué bueno verlo, todo. ¿Sabe qué más, pastor? Me dijo, ese es Dios, ese es Dios. Me dijo, ¿sabe que tengo un dinero y se lo voy a dar? Mire, yo no iba por el dinero. Yo llegué ahí por cosas de la vida. Bueno, Dios permitió que llegase ahí, pero ¿por qué le cuento esto? El varón me trajo un dinero y era mucho dinero, demasiado dinero. Nosotros llegamos acá a la casa con mi esposa y realmente nos quebramos y decimos, mira cómo es Dios. Saca de donde ni siquiera nosotros nos imaginamos. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿A qué quiero llegar con esto? Primero son las almas.
Pastores, si algún pastor en este momento me está viendo o va a ver este video, las almas son primero. La gente no es un número, no es una estadística. Hay que trabajar por las almas. Cuando uno trabaja por las almas, Dios dice que no es deudor de nadie. Eso se ha perdido. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas que estaban como ovejas sin pastor. Hoy en día, eso se ha perdido. Hoy en día realmente hay mucha discriminación. Lo digo con dolor. Hay mucha marginación. Jesús sirvió a todos los hombres de todas las capas. A los ricos, a los pobres, a los prestigiosos, a los marginados. No hice excepción de persona. Usted y yo no hagamos excepción de persona nunca. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios le guarde a cada uno. Les bendecimos en el nombre del Señor. Sigamos orando, sigamos buscando. Gracias a los hermanos que han podido estar en esta transmisión y que han estado apoyándome en compartir el video. Por favor, comparte el video. Comparte el video. Porque yo no vengo aquí a ponerme frente a suyo así como así. No, mi hermano, tras de mí hay un clamor, hay una oración que es continua. ¿Y cuál es el propósito de esa oración? Y ayúdeme, por favor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar en esta dirección. Ayúdeme a orar de la siguiente manera. Señor, usa al pastor. Usa, Señor, para que las almas sean libres. Son 3 cosas que estoy buscando aquí. Sanidad, liberación y restauración. Hay mucha gente que necesita ser restaurada. Hay mucha gente que aún estando dentro de la iglesia se encuentra extraño, se encuentra desplazado. Ore para que esta palabra llegue a muchas personas, y de hecho ha llegado a muchas personas. Me han contactado personas que ni siquiera usted se imagina, y no solamente cristianos, sino gente del mundo, porque eso es lo que le he estado pidiendo al Señor. El día jueves le contaba un testimonio, si no me equivoco, maravilloso de una persona que le llegó este video porque alguien se lo compartió. Y mire, y vive el Señor, que fue algo especial porque esa persona después me llamó. Me dice que le compartieron este video, el link del video, y le llegó a ella. Y ella dijo, no, mejor más rato lo veo. Después lo veo mejor. Y sabe usted que dice que iba a prender la televisión, pero había una lucha interna que le decía, tienes que ver el video ahora. Y había ahí dentro un dime que te diré. Y dice que ella apagó el televisor, la televisión, ¿cierto? Y comenzó a ver el video. Y dice, del momento que comenzó a ver el video, la gloria es de Dios, la gloria es para el Señor. Del momento que comenzó a ver el video, dice que la inundó una paz. La inundó una paz en su corazón. Y eso me da gozo, me da contentamiento, porque esa es la oración que yo estoy haciendo. Yo no vengo aquí a mostrarme a usted o no quiero ser uno más que está transmitiendo. Yo sé que hay muchos que están transmitiendo y Dios les bendiga a cada uno de ellos y Dios les dé la gracia y yo oro por ellos y yo clamo por ellos para que les dé la gracia, les dé el favor y la sabiduría. Pero detrás de esto yo persigo algo, que las almas sean bendecidas, que esta palabra pueda llegar a mucha gente. Y de hecho está llegando a muchas personas. Hay unos familiares que yo no los veía hace como 20 años. Y les llegó esta palabra y les llegó a otras personas. Ese es el deseo y es el propósito. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, bendecimos a todas aquellas personas que en este momento están, Dios mío, en esta transmisión, siendo parte, Dios mío, de esta predicación, de esta enseñanza. Tremendo ejemplo de vida para nosotros. Como referencia, Señor, poder tomar a Jesucristo. Dios mío, tu palabra dice que debemos aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón. Padre, bendecimos a cada uno de los que van a ver este video. Y si alguno estuviese enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, dice tu palabra, que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos sanados. Padre, sean sanos en el nombre de Jesús. Y si alguno está cautivo en su mente, en su voluntad, en sus emociones, sea libre en el nombre de Jesús. Y si alguno está caído, Señor, sea restaurado. Cuando hablamos de restaurado, Señor, estamos diciendo que vuelva al origen, que vuelva al inicio, al principio, Dios mío, de lo que era. Gracias en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Voy a partir, ¿cierto?, por el orden. A mi hermano Manuel Espinosa. Dios le guarde, hijo. Muchas bendiciones. Hermano Dante, ¿cierto?, también.
Mi hermana Angélica, Dios le bendiga mucho, hermana Angélica. De verdad que me da gozo, alegría poder verla así virtualmente, igual a la hermana Tamara, ¿cierto? Ahí tengo un familiar, si no me equivoco. No puedo visualizar bien si parece que está un primo mío. Dios le bendiga mucho y así al que pueda estar, ¿cierto? También conectado, Dios le guarde, Dios les bendiga. Shalom, Cristo viene pronto, no es tiempo de estar claudicando entre dos pensamientos. Tómelo como una urgencia, hermano, tómelo como una alarma en su vida. Comience ahora a clamar con todo su corazón, viviendo tiempos difíciles. Y la única forma de tener paz y estar confiado es bajo la protección de Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, será hasta la próxima y Dios les proteja a cada uno en grande manera. Amén.